nosotros trabajamos con el nodo fue los procesos de autoevaluación. En el programa de tecnología empresarial nosotros habíamos hecho una reforma académica en el año 2018, que ese era el primer proceso. Y el segundo proceso era el proceso de autoevaluación con fines de acreditación, que en ese participamos también, fue en el 2018, todos los programas. Entonces, en tecnología empresarial realmente eso ya lo teníamos adelantado. En gestión empresarial, cuando empezamos a trabajar con el nodo, teníamos el proceso de autoevaluación con fines de acreditación del 2018 e hicimos una evaluación curricular. Entonces, con el nodo de programas, que estaba conformado por un estudiante, un graduado, un profesor y de la coordinación Jennifer y yo, tomamos el modelo de CIAPAD, que es el modelo que se trabaja para procesos de autoevaluación, y de ese modelo CIAPAD tomamos lo que corresponde al factor número 4, que son procesos académicos. Entonces dijimos, la evaluación curricular la vamos a hacer solamente de procesos académicos. Y lo que hicimos fue que de esos, en procesos académicos hay varias características. Entonces, de esas características escogimos, creo que fueron como 8 características, no las escogimos todas. Y para esas características hicimos talleres con los estudiantes y con los profesores. Se hicieron más o menos 23 talleres. Y en los talleres entonces nos repartíamos con los profesores, cada uno coordinó más o menos 3 talleres, 3 o 4 talleres. Entonces, en ese momento era presencial. Los instrumentos lo tomamos como base a algo que nosotros ya habíamos hecho anteriormente y que ustedes en Agrondusel también habían hecho en algún Claro, momento. eso lo hicimos. Que era como generar preguntas orientadoras y en el taller pedir que los estudiantes, digamos, hicieran una calificación cuantitativa, pero más incluyeran unas observaciones. Cada uno de los que era responsable de los talleres tenía que hacer el informe de lo que salía del taller, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Carlos Manuel hizo 3 talleres, 3 características, entonces él escribía todo, cómo se diseñó el taller, cómo se ejecutó el taller y cuáles fueron los resultados del taller. Y lo que escribimos cada uno de nosotros, de las 5 personas, la estudiante simplemente avalaba, ella no hacía nada, pero Carlos Manuel, Querubín, Jennifer y yo escribíamos, y lo que escribimos me lo pasaron a mí y yo lo consolidé en un informe. Ese informe es más o menos, guarda una misma estructura de lo que ustedes hicieron en su momento con la Lucila. Entonces, ese era el segundo proceso de autoevaluación. Pero Margarita, perdón que me interrumpa. Nosotros no hicimos eso con estas 2 chicas, y eso lo hicimos en el 2019, 2018. ¿Con quién? Con esta, cuando se contrató a dos bueno, a dos, es que a las 2 ingenieras, ¿sí? Sí, a las 2 ingenieras. Pero es que ese es un proceso que yo creo que ustedes pueden presentar como uno de los de la autoevaluación, porque está dentro del periodo. O sea, esa evaluación que se hizo con las ingenieras de la vicerrectoría, eso fue una evaluación integral, ¿sí? O sea, se miró todos los aspectos del programa. Ese se puede presentar como un proceso de autoevaluación, pero deben haber 2. Entonces, el segundo, en el caso de nosotros, hicimos una evaluación curricular, que es, digamos, si nos fuimos solamente a procesos académicos y a mirar cosas muy relacionadas con, por ejemplo, la evaluación, con, por ejemplo, los materiales de aprendizaje, con las tutorías, cosas muy puntuales, ¿sí? Y como le digo, después de que se hizo ese taller y se generó ese informe entre todos, a partir de lo que dijo el informe, nos reunimos con el nuevo programa para mirar qué se iba a hacer en el programa. Y pues ese proceso de evaluación curricular nos decía que el programa estaba bien, que aún estaba vigente, pero que sí había necesidad de hacer unos cambios en la malla curricular. Entonces, en ese momento lo que se decidió fue hacer una modificación al plan de estudios. Y en el nodo, con la participación del estudiante, el graduado, el profesor, Jennifer y yo, definimos qué asignaturas salían, qué asignaturas se juntaban y qué asignaturas cambiaban de nivel. Y para eso hicimos un documento, que era un documento corto, donde se explicaba qué era eso. Y eso fue lo que se anexó al documento el documento del PEP.
Sí, pero hubo una novedad y es que en ese momento, digamos, nosotros que hicimos la modificación que fue mandar un documento corto al Consejo de Programas, Consejo de Instituto y Consejo Académico y diciéndoles, mire, el plan de estudios de gestión empresarial cambia de esta manera. Y nosotros hicimos todo el trámite, salió resolución del Consejo Académico, sí, resolución, acuerdo del Consejo Académico. ¿Y cuál era la etapa a seguir? Coger el PET y actualizar el PET. Y ese PET se actualiza con el 1330. Y en ese momento la Vicerrectoría Académica había sacado un lineamiento transitorio que nos decía, mire, el PET se debe organizar así, ¿sí? Y ahí digamos que fue relativamente sencillo porque sí hubo cosas que eran importantes y cambiaban de fondo. Lo que hicimos fue ordenarlo de acuerdo, como decía la Vicerrectoría, y mandarlo a revisión, porque para hacer la renovación de registro calificado necesitábamos que nos autorizaran ese PEP. Y ahí el Consejo Académico nos devolvió todo, porque dijo que como estábamos cambiando estructuralmente el PEP, teníamos que tramitar una reforma académica. Entonces lo que se hizo fue, se actualizó el PEN con el 1330 y con los lineamientos transitorios de la Vicerrectoría, se incluyó las modificaciones al plan de estudio que nosotros habíamos ya sido aprobadas y se volvió a mandar el documento completo para que el Consejo Académico nos autorizara la reforma. En esencia, nosotros no hicimos ningún cambio de lo que ya habíamos hecho, solo que necesitábamos que hubiera un documento del Consejo Académico que decía que nos autorizaba completamente el documento. Sí, Margarita, entonces viene una pregunta. Eso lo tenía relativamente claro, pero cuando yo entré a trabajar ya con encontramos un documento para organizar según el 330, o sea que ya se tomaron las autoevaluaciones del programa para eso. Esa es mi pregunta uno. En el 1330, en el lineamiento transitorio, que es el que pasa a la Vicerrectoría, hay un capítulo donde uno tiene que hablar de eso. Y realmente ahí uno lo que hace es un resumen muy sucinto de lo que fueron los dos procesos de evaluación, ¿sí? En el lineamiento transitorio. Voy a abrir el lineamiento transitorio. ¿Usted me lo puede compartir? Sí, señor. Que creo que lo que ustedes acordaron con Juan Carlos fue acogerse a ese lineamiento transitorio. O sea, el de la UIS, no el del nuevo decreto. Fue lo que le entendí. Sí, eso es lo que tengo. Porque es que yo, pues, por eso era mi susto. Es decir, yo digo, si nosotros teníamos que hacer todo lo que usted dijo, entonces yo no tenemos tiempo para un documento final para el 30 de julio. ¿Sí? Sí. Yo no sé, pero yo tengo la sospecha que la doctora Lucila le estuvo colaborando a Carlos Aníbal en algo de eso este semestre, ¿no? Este semestre no creo, el semestre pasado tal vez. O sea, es que yo realmente no tengo, yo me vinculé a partir de abril, pero Lucila sí le ayudó en el 2020, en el 2019 bastante a Carlos Aníbal en eso. Tranquilo, ya lo estoy buscando acá. ¿Y ustedes en las reuniones que han tenido, han tenido apoyo de la ingeniera Maritza o solo? No, nosotros nos reunimos, es que esa es la otra que me tiene a mí como, nos reunimos los martes, los miércoles a las 2 de la tarde de 2 a 3 y es como un checklist. Hizo, no se hizo, hizo, no se hizo, hizo, no se hizo. Sí, presenten lo que hizo, tal cosa, sí. Pero digo, bueno, yo hago la tarea, pero no sé si la tarea lleva a algún resultado. Sí, porque ese es el otro punto. O sea, como yo le contaba ayer, nosotros nos reuníamos los jueves de 2 a 4. Cada uno traía su tarea, pero la tarea era revisada conjuntamente, ¿sí? Pero era el trabajo en equipo del programa. Sí, y como le digo ahí también, o sea, Juan Carlos le tuvo que meter duro. Por ejemplo, Juan Carlos, él definió los resultados de aprendizaje y todo lo que pide de que hay que relacionar los resultados de aprendizaje con la malla curricular, con el desarrollo del plan de estudio, eso lo hizo Juan Carlos. Yo hice eso aquí para el programa y Juan Carlos me lo apoyó y bueno, los terminamos. Sí, lineamiento transitorio.
Ya aquí lo encontré. Espérenme, se lo comparto. Pues voy a compartirle pantalla Sí, me lo comparte el correo o al y se WhatsApp, lo por paso el favor. correo. Sí, pues a mí, para mí fue fundamental el trabajo de Jorge Winston y de Juan Carlos. Yo lloré, pues digamos, en sentido figurado en el Consejo de Programas porque el profesor, pues cuando yo empecé con el trabajo fue la primera vez cuando que no autorizaron un profesional. Usted recuerda que hasta antes siempre había un Sí, profesional sí, que sí, sí, sí. Eso me dijo a mí, me dijo Jorge Wilson. Olvídese que va a tener un apoyo, olvídese eso ya no, eso ya pasó. sí, yo estuve detrás de eso casi un año, casi, pues digamos como desde el 2018, desde el 2018 como hasta el 2019 más o menos a mitad de año. Y siempre, o sea, yo hice la carta para hacer la OPS, el doctor me dijo que sí, mandamos, era la doctora Lucila, mandamos a la rectoría, no respondieron, luego me dijeron, bueno, finalmente ya el profesor Germán dijo, la apoyan Jorge Winston y Juan Carlos. Y cuando llegaron ellos dos, pues fue, mejor dicho, una bendición porque solo complicado. Y lo que yo le digo, o sea, ellos venían, pero a trabajar, o sea, cada uno se responsabilizó de una parte. Entonces, eso que hablamos de, ese es el lineamiento transitorio que este fue el que emitió la Vicerrectoría Académica en febrero Y del sigue 2000. vigente, sigue vigente. ¿Sí? ¿Sigue vigente? No, pregunto. No sé, porque se supondría que el que me emitió el ministerio es el que está vigente ahora. ¿La resolución? Sí. No, pero Entonces, es que en ese sentido, sí, Dios, uy, es que es mucho lo que hace falta. sí. Y lo que usted me pregunta de los procesos de autoevaluación, eso va. Según eso, el acuerdo 225 quedó obsoleto. ¿Sí? No, pregunto, con No, el creo que, que lo que tienen que hacer es una modificación. sí, Sí. porque en todo lo que hemos trabajado nunca se ha hablado de ese acuerdo de la universidad, simplemente del 1330 y de la resolución. Como instrumento, esto, como actos administrativos de la universidad, es la primera vez que escucho los lineamientos Transitorios. transitorios. Es que esto, o sea, lo que yo entendí cuando estábamos nosotros en el proceso es que el 225, que es el nuestro, Sí, el lo va nuestro. a modificar con lo del 1330. Pero como no habían salido los del ministerio, la vicerrectoría sacó este documento que era lineamientos transitorios. Lo que yo creo es que a partir del nuevo documento de ese decreto o resolución que salió del ministerio, tienen que volver al 225 y hacer la modificación para que quede el documento oficial de la UIS. Sí, Yo no sé si la UIS en este momento, este 1330 lineamiento transitorio aún lo tiene vigente o se está cogiendo sí, directamente la no, resolución. lo tiene vigente. Ese Entonces, 1330 lo tiene vigente, porque eso es que, lo que estamos trabajando. eso que usted está viendo mi pantalla o no? Sí, Sí. señora. Eso que usted me preguntaba de los procesos de autoevaluación se incluye aquí en el capítulo 8, 8.3, evaluación del programa. Y ahí se explican los procesos, pero entonces se explican de manera Sucinta. y se ponen como anexo los informes, ¿sí? Entonces se Ujú. pone como anexo el informe de autoevaluación del 2018 y la evaluación curricular, si la hicieron, se pone como anexo también. Nosotros en uno lo mandamos como anexo y en el otro no. Yo preferí mandarlo en el segundo como anexo porque ahí era donde estaban como más retrecheros con la segunda revisión. Pero en el primero lo mandamos y no nos dijeron que no, no lo pidieron, ¿no? Margarita, permítame un momentico, ¿sí? Sí, señor. Ah,
Gonzalo, le agradezco eso, ¿no? Muy amable. Sí. Porfa. Esto ya es un hecho. Bueno, envíeme alguna información como para yo poder comentarlo en los grupos que estoy trabajando con la mesa. ¿Te parece? Entonces, mire, el próximo miércoles Sí. tenemos con el fondo para hacer los ajustes debidos que siempre se plantean. ¿Y me va a invitar a la reunión o qué? No. No. Ah, bueno. Cuando ya esté esos ajustes, entonces sí le mando Listo. que eso ya. Listo, Gonza. Igual para que no calvo, pero quería decirle eso, y así que podemos volver a darle vida, vamos a estar activos otra vez ahí como Z en la mesa y vamos a ayudarla a darle. Listo. A darle dinamismo. Listo, Gonza. Quedamos así. Entonces, por favor, envíeme eso para poderlo incluir en la agenda. Vale. Y si es Mariela o es usted el expositor. Listo. Saludos, Mariela. Sí. Bueno, chao. Pero es que Iván Darío me invite un buen whisky, man. Eso sí no lo dudo, pero toca después de pandemia. Bueno, vale. Chao. Chao, Mariela, chao. Ay, Margarita, es que estoy como me metí en tanta joda, estoy en lo de U21. ¿Sí? Ah, sí, terrible. Entonces, las cosas, lo que pasa es que en mi posición es, por ejemplo, en el comité técnico que estoy metido, tengo como a Miranda. ¿Y cómo Miranda? ¿Cómo? Y Miranda nos ve a nosotros por debajo de la... ¿Sí o no? Ajá. Más por lo que uno es ahí en el IPED. Entonces, resulta que lo que yo he tratado, lo he trabajado es ya con el comité, y Juan Carlos me ha ayudado, el comité científico, pero ahí tengo un apalancamiento fuerte que es Blanca, la de Proinapsa, y Janet, y ellas conmigo hacen un buen equipo y sí. Entonces, estoy en eso porque yo sí quiero que el viernes, que le corresponde al tema del ODS 17, que es lo de alianzas, pues nosotros es lo que hemos trabajado, ¿cómo no lo vamos a mostrar? ¿Sí? Ay, Dios. Qué pena, Margarita, con usted. Tranquilo, no se preocupe. Yo creo que sí es importante dejar claro con Juan Carlos y con Jorge, o sea, si esto todavía lo pueden aplicar. Si yo estoy haciendo aquí anotaciones. Es o sea, si es este no es tan grave, porque realmente es una reorganización del PET como nosotros ya lo conocemos. Aquí lo más duro de trabajar desde mi punto de vista fue lo de los propósitos generales del programa, los perfiles, que fue lo que cambió más. A resultados de aprendizaje. Sí, eso ya lo hice. Inclusive estoy construyendo un documento, no lo he terminado, pero ahora más adelante un documento que permita, a través del proyecto integrador que nosotros llamamos y de todo el proceso, permita dar como los resultados de aprendizaje en función de las competencias de los módulos. En eso estoy. Sí. Sí, señor. Sí, y ahí, digamos, el punto también de la experiencia de nosotros como empresarial es que yo como coordinadora era la responsable del documento. Entonces, ese documento, o sea, Jorge y Juan hacían y me enviaban. Bueno, no me enviaban, mentiras, nosotros teníamos un documento por partido y ellos subían. Y una de las auxiliares del programa, que era pues es muy pila porque todavía es la auxiliar, ella se encargó de la edición del documento. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, este documento que yo le estaba mostrando, ahí teníamos los responsables. Entonces, yo le decía a Alejandra, yo lo cerré. Pero usted le quedó, no, está compartiendo, pero usted lo puso. Y yo en eso también de pronto, si usted tiene una auxiliar pila que le pueda ayudar, para mí fue fundamental el apoyo del auxiliar, porque yo le dije a ella, mire, tenemos este PET y esta es la nueva tabla de contenido. Entonces, organice este documento de acuerdo a esta tabla de contenido. Y ya fue la que ella se encargó de pasar y de cambiar, de poner toda la numeración. Después yo le decía, mire, esto que es fundamentación teórica es una responsabilidad de Juan Carlos. Entonces teníamos el documento compartido, Juan Carlos iba y ponía ya
después de que habíamos debatido en el nodo, y Alejandra, que es el auxiliar, hacía la edición y ella me enviaba el documento y yo revisaba todo. O sea, yo fui la que tuve que, digamos, hacer la revisión final y hacer la coherencia del documento, ¿no? Que pues eso creo que es importante definir con Carlos, si lo va a hacer usted o lo va a hacer él, porque Juan Carlos y Jorge no lo van a hacer. Sí, y en ese sentido, por eso es que me he sentido yo, me he sentido débil, porque es que Carlos Aníbal en este momento ya no está gastando de tiempo a eso, Margarita. Él ya no le está gastando tiempo a eso. Entonces, si no le gasta tiempo a eso, y él es muy sensible a mis iniciativas. Él es muy sensible a eso y eso es lo que a mí me genera preocupación. Porque... Sí, pues yo le sugeriría, yo pues digamos he observado el comportamiento de Carlos Aníbal con usted y pues en general, yo lo que le sugiero es como pedirle a Carlos Aníbal vía libre, ¿no? Porque yo, o sea, él quiere estar en el poder, pero tampoco asume, entonces toca pedirle el permiso para uno poder hacer. Y en este momento, si eso es para el 30 de junio, yo lo que le diría a él es, autoríceme a que yo pueda asignarle tareas a los auxiliares. Ustedes tienen 2 auxiliares muy buenos. Sí. Si van a usar este mismo documento, pues desde la experiencia mía, hay mucha información de carpintería y eso lo dice el auxiliar. Por ejemplo, esto que tiene que ver con profesores, que hay que revisarle la formación de los profesores, hay que ponerle cuáles son las asignaturas que han orientado, cuántas son las horas al semestre que ellos desarrollan. Hay también un tema de recursos, de infraestructura, que puede ser que usted ya lo tengan organizado por el tema de administración, pero ahí también había que mirar en cada sede qué tipo de laboratorio habían, cuántos auditorios, cuántas sillas, cuántos baños, y eso lo hizo la auxiliar. En el caso nuestro, ella fue la que recopiló esa información. Sí, el problema que tenemos en este momento con auxiliares es que como son del programa de ustedes, y eso están en vacaciones, y no veo pues sino hasta agosto. Entonces una de las cosas que yo tendría que hablar con Carlos Aníbal es que permitiera a unos auxiliares que no fuera del programa, sino que fuera para que entrara este mes de julio a trabajar ese proceso conmigo. ¿Sí? Pues yo sé que Tatiana dice que no, pero y tampoco sé cómo se maneja con él, o sea, qué disponibilidad tendrán los muchachos. Pero yo lo que hago con los auxiliares que están conmigo es, bueno, es que yo tengo un apoyo de Alejandra, que en este momento Alejandra es de presencial, ella se queda en este periodo. Pero otro punto es si estos chicos le ayudan y después les cuentan horas cuando tengan el siguiente nombramiento. Pero eso tendría que ser juzgado desde Carlos Aníbal. Desde Carlos Aníbal, sí. Yo estoy haciendo aquí unas anotaciones porque yo le dije a Carlos Aníbal que habláramos mañana de este tema, específicamente de este tema, porque yo, si no, seguimos y lo que hace es generar con más conflicto entre Mugdi, Carlos y con el programa, etcétera y demás. Y señora. Yo hago énfasis en que sean los 2 auxiliares que ustedes tienen, porque es que primero ellos ya conocen con quién hablar, entonces hay que pedirle datos a Ricardo. No, de acuerdo. A mí me parece que son importantes esos auxiliares, pero que tengan dedicación hacia este tipo de cosas. Exacto. O sea, uno por lo menos. Sí, que usted le diga a Carlos, autorice, pues que Carlos mismo hable con el auxiliar y le digan, lo necesitamos ahorita en julio y usted después... Póngase al tanto con Iván Darío para que pueda trabajar esos procesos. Pues, y después de estos cuenten las horas. Eso sin decirle a Tatiana, porque para Tatiana eso es un pecado, pero pues es que una cosa es lo que uno dice y otra la que tiene que hacer cuando está en el campo, ¿no? Claro que sí. Entonces ahí sería, por ejemplo, que hiciera un acuerdo, yo no sé si se llama Yerli o Benamín, mejor para eso, o el que diga que acepta, para que en lugar de salir, por ejemplo, en noviembre, pues en octubre quede lista. Sí. Yo también lo que hago con las auxiliares es, por ejemplo, claro que como yo tengo una que está en este periodo, ella es la que asume la mayor cantidad de tareas, pero también lo que hago es decirle, bueno, cuantifique cuántas horas fueron, 40. Listo, entonces si te le nombraron 200, entonces quítele 40 y las 160 las reparte durante el semestre, pues como para no perder el apoyo. Eso hago yo con lo de Mesa de Bosques. Y ahorita viene una contratación de posiblemente de 18 auxiliares para apoyarlo el acuerdo del nodo cambio climática con la CAS. Y yo pienso que eso nos pueden ayudar. Yo le saco por lo menos uno de esos a ese proceso, pero no son sino por 3 meses. ¿Sí? Sí. Bueno,
Y el otro Margarita. que yo tuve importante fue el de Jennifer, porque Jennifer se dedicó Sí. a todo lo que fue la parte financiera. No, pero eso sí lo está haciendo Mugdi con María Alejandra. Ah, bueno. Sí, eso sí, gracias al cielo, no es, sí, porque él tendrá que negociar con Tatiana. Sí, sí, señor. Oiga, Una pregunta que es que Nelson me está preguntando aquí una cosa. ¿Ustedes ya le asignaron fecha al evento de U21? ya, ¿Cuándo es? venga, eso va a ser toda la semana. Precisamente he estado hablando es noviembre, desde el 22 al 26 de noviembre. Ah, bueno. Sí, Listo. Muchas gracias. Ya con ese sí, dato le puedo contestar a Nelson. sí. Eso es una... Sí, sí, realmente sí. Y pues no sé cómo estarán trabajando con Jorge y con Juan, pero reitero que lo importante ahí fue que cada uno asumió tareas. O sea, eso nada No, de, o sea, usted hace este capítulo y yo hago este capítulo. Si no, eso no sale. claro, y es que eso es lo que no tengo claro, porque yo sé que Juan Carlos y Jorge son colaboradores, ¿sí? Pero no sé hasta qué punto están comprometidos con qué parte del documento, y entonces ahí sí es donde uno dice, bueno, y esos son los temas que tengo que hablar mañana con Carlos Aníbal, Sí, para que vaya tranquilo para vacaciones. sí, sí, porque, o sea, por la experiencia que tuvimos, el doctor Germán no quiere ni horas administrativas ni profesionales para apoyar esto. Él dice que tiene que salir con la gente que está acá. Ni tampoco que los profesionales de los programas den clases. Imagínense eso también. Oiga, no, eso sí me parece, perdónenme con todo el discurso, pero eso es una posición muy hipócrita. Sí, ¿Sí o no? O sea, sí, personas, por ejemplo, Nelson Otero, es importante para los proyectos, para nosotros, es decir, ¿cómo no lo vamos a trabajar para software o para herramientas tecnológicas? Sí. no, Entonces, y la justificación que da es que la gente tiene que trabajar, que tiene que descansar la gente. O sea, eso para mí es también querer que las personas se comporten como uno es, o sea, como uno cree que es. O sea, a mí me parece eso hasta irrespetuoso, porque si ustedes han cumplido, si han sido buenos profesores, si han demostrado que pueden con las dos cosas y además les gusta, pues háganlo. pero es que, Margarita, eso es una estrategia importante porque es que ellos se comprometen más que ser un tutor de 2 horas, ¿sí me entiende? No, al contrario, comienzan a generar una red de apoyo al estudiante, a todo, que les permite el programa ser mucho más eficiente. Yo no sé por qué les cuesta trabajo ver eso, ¿sí? Sí. Yo no sé por qué, y es que no, la verdad es que no hemos tenido y eso es una de las cosas, unas críticas, una conversación constructiva de estos temas con él. Es constructiva, es decir, no es que yo soy el director y digo esto, porque cuando a mí me dijo Mugdi, cuando estábamos, antes de que fuéramos nuevamente a trabajo en casa, me dijo, Iván, es que usted tiene problemas porque el doctor Germán dijo que los profesionales no podían tener tal cosa. Le dije, profesor, yo no vengo el lunes a trabajar porque yo tengo que tener un día de descanso. Si eso es un problema, pues yo renuncio a las asignaturas. Pero que se genera el problema al programa. Sí, porque me parece ilógico que no conversen. O sea, que no negocien ese tipo de cosas. Sí. No me parece inteligente, es decir, me parece que es una posición como si estuviéramos nosotros no en una universidad. ¿Sí o no, Margarita? Sí, sí, O sea, que señor. se den la oportunidad de, bueno, dialoguemos, venga, profe, ¿no? ¿Cómo es posible esa vaina? Además que hay diferentes, o sea, diferentes motivaciones. Una motivación puede ser que la academia les guste, pero también puede ser que necesiten el dinero. No, es que le digo una cosa, Margarita, eso fortalece la formación del profesional de la UIS, Sí. O sea, una persona como Claudia, que entre a esos procesos, o sea, eso es construcción de un tejido para la universidad, para los programas. ¿Cómo no ven esa joda? Sí, y generalmente las personas que son funcionarios de la UIS son muy buenos profesores. Muy Están buenos. muy comprometidos, participan en más actividades extras. Sí, le caminan a uno las cosas. Sí. Sí. Margarita, su merced como siempre es muy linda. Con mucho gusto. Ya le envío el documento por si le sirve. Gracias, de corazón, Margarita. Hágame el favor y descansa. Dios la bendiga. Chao, que esté bien. Gracias.